Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Éxodo 7. Seguimos adentrándonos en esta interesante historia. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón del faraón y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. El Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana, cuando salga a bañarse, espéralo a orillas del río Nilo y sal a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano, voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua de allí. Dijo también el Señor a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto para que se conviertan en sangre, sus arroyos y canales, y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia del faraón y de sus funcionarios. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y todo el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo
tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por tanto, Egipto se veía sangre por todo Egipto. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón, tal como el Señor lo había advertido. No les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés, como si nada hubiera pasado. Se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. Todo esto aconteció en los versículos del 1 al 22 de este capítulo 7 de Éxodo. No había duda alguna de que Moisés y Aarón habían sido escogidos por Dios desde antes de nacer para llevar adelante sus propósitos. Hemos visto toda la genealogía de Moisés y de Aarón en el capítulo anterior. Ahora la situación se volvía aún más caótica. Yo voy a endurecer el corazón del faraón y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia. Sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Esto lo hemos leído del versículo 3 al versículo 5. El corazón del faraón endurecido. Pero llama la atención que este endurecimiento venía de parte de Dios. La soberanía de Dios entra en el foco de esta historia. Dios es soberano, dirigiendo todas las cosas libremente según su consejo. Él ejerce su voluntad absoluta. Todo fue cumplido por Moisés y Aarón. Y en la historia vemos que se introduce la vara para ser utilizada de manera que lo sobrenatural se hiciera presente. En el versículo 8, 9 y 10 leemos lo siguiente. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Y Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. ¿Qué otras señales ocurrieron? Golpear las aguas del Nilo y el río se convertiría en sangre. Morirían los peces que hay en el río y el río apestaría y los egipcios no podrían beber agua de allí. Bueno, todo esto aconteció. Las aguas de Egipto, para que se convirtieran en sangre, sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua, Aarón estuvo allí
con la vara, que habría sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Todo esto, como fue dicho por Dios, así sucedió. ¿Qué pasó con el faraón? El faraón se dio media vuelta y se fue a su palacio. ¿Qué más indiferencia e indolencia podía mostrar? Cuando las situaciones se tornan duras o no salen las cosas como esperamos, hay la opción de amargarse o tomar en cuenta la soberanía de Dios. Lo que nos parece cruel en el momento puede estar enmarcado en que Dios lo está permitiendo para mostrarse de manera en que nunca lo hayamos visto. Esto tiene que ver con una revelación creciente de quién es Dios. Porque Dios se revela, así como hemos visto en esta situación, una revelación creciente del poder de Dios, una revelación creciente de la soberanía de Dios. ¿Cómo actuamos nosotras ante la soberanía de Dios? Aquellas cosas que Él permite en nuestras vidas y que no entendemos en el momento. Tenemos una actitud de queja, de reproche. Se llena nuestro corazón de amargura. Es una buena oportunidad para meditar ante todo esto y poder expresar también con nuestra oración y dar gracias por aquellas cosas que no entendemos, pero que Dios, como habíamos visto, Él tiene un plan, Él lo está cumpliendo y Él va mostrando de manera progresiva ese plan. Así es, Señor, gracias por ese plan que tú tienes, como hemos orado anteriormente, pero también por aquellas circunstancias que en nuestra vida no entendemos, aquello que estamos allí y aparentemente todo resulta negativo. ¿Qué nos quieres enseñar? En este momento oramos para que tú continúes, Señor, revelándote a nuestras vidas, enseñándonos tus propósitos, guiándonos a tu verdad. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido. Gracias, Señor, porque en la oposición, en la adversidad, en la terquedad, estamos aprendiendo también a ver tus planes y a darte gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.